Estamos con Susana Mangana. Susana, mire para allá porque nos vamos a tomar la foto. ¿Me vas a sacar una foto ahora que dijiste todas esas cosas lindas? Lindas, claro, pero qué duda cabe. Ahí está, hacemos ese silencio, pero qué duda, inteligente, trabajadora. Eso seguro, ¿eh? No, inteligente, sí. Trabajadora, guapa, sos guapa, qué duda cabe. Muchas gracias. Y además digna y muy querible, todo un montón de cosas. Por eso tenés tan larga lista de pretendientes. Sí, hombre, ¿dónde está? Es que me lo tú, no, me la mandas por Twitter. Están ocultos. Yo creo que no, eso es medio chiste. Pero bueno, como a mí siempre me toca hablar de cosas serias, voy a entrar en otro modo de forma de hablar, digamos. Bueno, en modo serio. Primero que nada, mi querida Susana Mangana, hay una charla, ¿verdad? Sí. Una conferencia. A mí me gustaría que nos invitaras y nos des algunos detalles a propósito de la misma. Bien, bueno, habiendo ya iniciado el año académico hace ya un tiempito, pero yo estaba ausente del país justamente viajando por estos países que son objeto de mi estudio permanente. Ahora ya al regreso era hora, me parece, de aclarar algunos temas, de poder tener una perspectiva diferente sobre algunos asuntos, y por eso es que el día jueves 3 de mayo a las 18:30 horas, 6:30 de la tarde, estaremos brindando una clase, una charla abierta para todo público. No hay cupos limitados por lo que es el lugar, ¿verdad? Espacio. Físico, el espacio, pero no porque haya una selección de los asistentes. No hay requisitos previos, eso quise decir, y es totalmente gratuita la charla, como en otras ocasiones. Y el título es Un Islam, distintos espacios geográficos, porque me parece que es bien interesante no perder esa perspectiva de que hay un mundo diverso cuando hablamos del mundo musulmán, cuando hablamos de países de mayoría islámica. Es decir, no es lo mismo hablar de Afganistán que de Marruecos, muy próximo a España. No es lo mismo hablar de Pakistán o, por ejemplo, de Somalia, donde también hay presencia de un colectivo musulmán importantísimo en África. Entonces, yo creo que es importante no ir tanto sobre el titular, que eso lo podemos hacer en este tipo de notas radiales o de prensa, pero también tener un margen de espacio para ponderar, para equilibrar las opiniones. Y bueno, de eso se trata la charla, de poder hablar de las distintas maneras de vivir y entender el Islam en espacios geográficos que muchas veces son distantes entre sí, ¿no? Bien, así que... Me faltó el lugar. ¿Están todos convocados dónde. jueves 3 de mayo, hora y lugar? Es a las 18:30 horas en la Sala Bauzá de la Universidad Católica de Uruguay, donde soy docente hace muchos años. Eso ya lo saben los ¿Cuántos escuchas años hace que de estás tu ya programa. Pues mira, desde el 2005 que inicié con un curso piloto, y después ya en el 2006 se inició la Cátedra de Islam, y ininterrumpidamente hemos estado dictando clases y actividades, organizando distintas áreas del conocimiento allí, y ahora, bueno, también como profesora a tiempo completo en lo que es la Facultad de Ciencias Empresariales, con lo cual hace ya, yo diría, por lo menos 12 años que estoy en la Universidad Católica. A mí me gustaría que hablemos otra vez de Siria, a propósito de cabos, puntas que nos logren entender un poco más lo que está allí ocurriendo, y bueno, motivados fundamentalmente por el hecho verdaderamente importante y subrayado que significó la intervención militar de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿no? Pero como de aquí a ese 3 de mayo tenemos otra semana, a lo mejor encontramos la forma de volver a encontrarnos, ¿de acuerdo? Sí, cómo no. A mí me gustaría que antes nos cuentes algo, porque estuviste por Estambul, estuviste por Irán, estuviste por Azerbaiyán, y la verdad, yo no conozco muchos amigos que hayan estado hace poco por esos 3 lugares. Sí, bueno, no y me vas muero a de conocer... ganas para que nos cuentes algo. Claro, bueno, no vas a conocer a muchos también aquí en Uruguay, primero porque hay una distancia geográfica importante y eso se paga en billetes de avión, ¿verdad? Es decir, es caro viajar hasta allí. Segundo, porque son países bastante desconocidos, no son destinos turísticos habituales en una agencia de viajes, ¿no? Que podamos conocer todos. Pero es bien interesante acercarse hasta ese otro mundo musulmán. Justamente yo decía, son países musulmanes, pero no son países árabes, por ejemplo. Hoy, con la centralidad que tiene el conflicto de Siria, pero también Arabia Saudí o Egipto antaño, mucha gente cuando piensa en Islam piensa en lo árabe, o piensa a través del prisma de lo árabe. Aunque te sorprendería, y a mí me sorprendió muchísimo para mal, ¿no? Alejandro, esta semana chateando con mi hijo que está estudiando, mis 2 hijos mayores, como sabes, estudian en la universidad en Estados Unidos por cuestiones circunstanciales, pero también como una lección para poder
abrirse a otros mercados, abrirse a otras formas de pensar. Mi hijo quedó totalmente sorprendido, y así me lo narraba, cuando en un trabajo que tuvo que elaborar para una clase de justicia social y racismo, eligió el tema de islamofobia en Estados Unidos y arrancó la clase teniendo que explicar a los compañeros y a la profesora de la materia la diferencia entre árabe y musulmán. Y eso sí que me parece triste y muy, muy, muy gráfico, ¿no?, de cómo está el mundo hoy, ¿no? Tenemos un país como Estados Unidos que juzga tan severamente a otros países musulmanes, que su presidente Donald Trump decide qué ciudadanos pueden obtener un visado, qué refugiados pueden acceder a la categoría de refugiados, sí, no, entrar en el país, y sin embargo la inmensa mayoría de los ciudadanos estadounidenses siguen sin conocer la diferencia entre un árabe y un musulmán, y estamos hablando de personas que están a nivel terciario, es decir, de universitarios, ¿no? Entonces, es decir, que no entienden la diferencia entre árabe y musulmán. No la saben, la ¿no? desconocen. Pero no solo los jóvenes, también los profesores. Sé que para vos implica llover sobre mojado una vez más, claro, profesora, no, yo lo explico, pero cuéntame tus palabras. Es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Países que bombardean a otros, pero que no esperan a tener el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siendo ellos miembros permanentes de ese Consejo de Seguridad. Entonces, bueno, para otra vez explicar y no irme tanto del tema que tú quieres plantear, la diferencia entre árabe y musulmán radica en que árabe remite a la etnia, remite a la procedencia geográfica. Hablamos de 22 países árabes, 21 más 1, ese 1 sería Palestina, que todavía no es un estado independiente como tal, aunque tiene todas las condiciones para poder serlo, ¿verdad? Entonces tiene población, territorio, pero poder etático, etcétera. Pero lo importante aquí es que son 22 países que integran la Liga de Estados Árabe, y por tanto hablamos de unos 300 millones de personas que son araboparlantes, son herederos de esa cultura de los árabes venidos de las arenas de la península arábiga, hoy donde encontramos Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Y el Islam remite a la confesión, es decir, a la fe que profesa cada individuo. Claro. Así es que tenemos muchos más millones de musulmanes en el mundo, aproximadamente 1.600, y sigue creciendo, 1.600 millones de musulmanes. Árabe yo nunca voy a ser, no, pero puedo ser musulmán. Perfectamente, si tú te conviertes puedes ser musulmán. De hecho hay pocos, pero hay unos 300 musulmanes aquí en Uruguay. Sigo manejando la cifra de 300, a pesar de que algunas entrevistas realizadas a quien fuera el jeque o el imam del Centro Cultural Islámico dependiente de la Embajada de Egipto hasta el año pasado, hasta diciembre, que después retornó a su país, un amigo también, un señor a quien creo que hay que respetar también por su condición de líder de esa comunidad musulmana incipiente aquí en Montevideo, sobre todo, y alrededores, y manejaba otras cifras más abultadas, pero yo, hasta que no haya de alguna manera un relevamiento estadístico confiable, tengo que remitirme a la guía de diversidad religiosa elaborada por el doctor Néstor da Costa, a quien conocemos ambos muy bien. Bueno, él y un equipo de jóvenes investigadores hace ya algunos años publicaron esa guía de diversidad religiosa de Montevideo, y yo creo que esa cifra de 300, 500 a lo sumo musulmanes, pues yo diría que no podemos manejar cifras así alegremente al voleo, digamos, ¿no? Y yo sigo manejándome con 300. ¿En qué contexto siguió este viaje entonces? Bueno, esto es un viaje, yo prefiero llamarlo no turístico como tal, netamente al menos, sino que es un grupo de estudio que se va conformando, que después deciden que sí, que quieren conocer in situ cuestiones que tienen que ver con otras culturas, sobre todo con la cultura musulmana, pero en esta oportunidad queríamos viajar a países donde no se habla el árabe, donde no tienen una raíz étnicamente hablando semita, sino que, por ejemplo, en el caso de Irán son indoeuropeos, ¿verdad? Entonces, y un país como Azerbaiyán, que yo sé que hay una comunidad armenia aquí en Uruguay que muchas veces esto levanta ampollas porque todo lo van a ver por otro tema, que es la cuestión política de Nagorno-Karabaj, un diferendo entre ambos países, pero yo quiero alejarme de ese aspecto porque nuestro cometido era un viaje de aprendizaje, de toma de contacto con la realidad de estos países que ofrecen también una riqueza histórica y sobre todo maravillas arquitectónicas, en el caso de Irán, bien importantes, ¿no? Estamos hablando de un país como la antigua Persia, que ya viene desde los partos, medos, aqueménidas, los sasánidas. Entonces, bueno, a mí me parece que es interesante visitar un país que tiene toda esa cultura muy viva,
tumba, ¿no? Desde la tumba empesargada de Ciro el Grande, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que es un grupo de estudio que viaja, sí, se divierte, tiene un aspecto lúdico el viaje, evidentemente, no podría ser de otra manera, pero también son clases in situ, acompañados también por guías en español profesionales que trabajan allí, que pueden brindar toda esa gama de matices históricos y abrirnos los ojos hacia los distintos periodos dinásticos y demás. Entonces yo creo que es una forma muy bonita de aprender de estos países y para mí es una oportunidad única para mantenerme en contacto con países que son objeto y están en el rango, en la esfera de mi interés, ¿no? Porque cuando yo vuelvo al Uruguay tengo que dar clases sobre cuestiones que tienen que ver con la geopolítica mundial, pero sobre todo con la geopolítica instalada en los países islámicos, o cuando tengo que hablar de Siria, cuando tengo que hablar de las relaciones de Turquía con Irán, etcétera, todos estos viajes me permiten un aprendizaje en el lugar y un acercamiento que, como tú decías, pocas personas pueden tener. Exacto. Y eso yo soy muy agradecida a la vida porque en Uruguay he vuelto a encontrar, como siempre digo, esta manera de expresar mi conocimiento, pero también de poder seguir manteniéndolo. No es fácil para nosotros académicos viajar muy seguido porque esto implica altísimos costes, pero es una manera que tengo también de poder seguir formándome yo, seguir visitando universidades, porque estos viajes, lo que sí insisto mucho es en que no son, siempre digo, no son para comprar. Evidentemente luego uno intenta, en esos huecos que uno tiene, la gente tiene que tener su margen de maniobra, de movimiento, y va y compra y se trae un recuerdo, sí, pero yo busco siempre visitar universidades, que nos reciban profesores, que nos reciban oficiales, conocer distintas visiones del país, por ejemplo, hablando con personas de a pie, pero también hablando con la parte oficial para tener el discurso más oficialista, si se quiere, hablar con diplomáticos extranjeros allí establecidos, no solo, por ejemplo, el diplomático de turno uruguayo, si corresponde, si hay una embajada abierta, porque eso me parece que es importante, pero también con otros que están residiendo allí. Todo eso enriquece muchísimo a las personas que viajan y por suerte puedo decir que vuelven diciendo gracias, hemos aprendido muchísimo y es muy diferente viajar de esta manera. Bueno, ¿no? ¿Y qué cosas tenés para contarnos una vez que... ¿Qué te gustaría saber, por ejemplo, cuál es el país que menos conoces de todos? No, bueno, Estambul, evidentemente, por eso dije Estambul y no Turquía, sí, porque no viajé por toda Turquía. Bueno, si vos de los tres, es obvio que Azerbaiyán no tengo la menor idea. Claro, Azerbaiyán, ¿verdad? Porque de Irán, no siempre por buenas noticias, más o menos uno lo tiene. Claro, pero tiene un cuco, ¿no? De Irán tenemos uno o dos clichés, uno o dos clichés de fotografías, digo, ¿no? Porque uno se queda con la versión... No, lo que te quiero decir que de Azerbaiyán ni fotografía sobre el gobierno de Irán y no del pueblo, ¿verdad? Perfecto, es bien distinto. Desde ya, pero de Azerbaiyán, bueno, ahí tenemos una república exsoviética, ¿verdad? Una república que vivió una corta independencia muy breve del 18 al 20, pero a partir del 21 y hasta el 91 fue otra vez parte de ese imperio soviético, luego de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero en el 91 se independiza de la Unión Soviética y es un país realmente donde el pueblo, si bien a priori puede parecer sus modales como más fríos, más toscos, inclusive comparándolo con, por ejemplo, un italiano, con un español, un latino, pero realmente son un pueblo muy amable, muy hospitalario, y después el trato con el ciudadano de a pie, insisto en esto, de a pie con lo que es el pueblo, es muy honesto. O sea, nos pasaron bastantes anécdotas donde, a ver, das el dinero mal y te devuelven, te dicen, no, me está dando de más, no son euros, son manat de aquí, no me de esto que es sobrado. ¿Cuál es su moneda? Manat. El manat es la moneda oficial de Azerbaiyán, ¿verdad? Entonces es muy interesante, es un viaje de contrastes. Visitar Azerbaiyán también, tienes la ciudad de los vientos, Bakú, ahí inmersa en el mar Caspio, ¿verdad? Una ciudad que ahora del 26 al 29 se celebrará la carrera de Fórmula 1, que es otro de los escaparates que el gobierno ha decidido que le convienen para poder mostrar esa ciudad y el país al mundo, ¿verdad? Azerbaiyán está muy cerca de Armenia, ¿no? Bueno, es muy cerca, obviamente, son vecinos y tienen justamente esos diferendos, pero sobre todo también este enclave de Nagorno-Karabaj, el Alto Karabaj, que le llaman en algunos otros libros de texto, que es lo que los separa y lo que hace que no tengan relaciones, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que si pudiéramos dejar de lado ese conflicto por un momento, creo que vale la pena destacar también esa mezcla de país musulmán con país soviético, con país que es túrquico, pero también tiene una presencia en el habla y en las comidas, lo persa, muy importante, muy interesante, porque no olvidemos que hay unos 22
creo que son 22 millones de iraníes que son de origen azerí. Entonces estamos hablando de toda la zona de Tabriz en Irán, que también fue parte de ese imperio, es Persia hoy es Irán, pero también que y Azerbaiyán fue parte de ese imperio persa en la antigüedad, con lo cual ahí hay un trasiego de personas, de familias, pero también ¿cuánta gente vive conocimientos allí? En Azerbaiyán tenemos una población estimada de 10 millones de personas. Bueno, en la capital tiene aproximadamente, creo que son cerca de 2 millones de personas, ¿no? Pero es una capital que combina muy bien lo moderno con lo antiguo. Hay un casco viejo, la ciudad vieja, digamos, bonito, un casco antiguo, mezquitas, pero que no son estridentes, es decir, allí el Islam se vive de otra manera, justamente porque en la etapa soviética solamente se rezaba 3 veces al día, es decir, cuando se levantan al alba, pero después quizás a la vuelta del trabajo y a la noche, cuando ya se retiran a descansar. Entonces no ves mujeres con pañoletas o no ves muchas con pañuelo, salvo en las zonas más rurales, en las zonas de montaña. Que lucen más occidentales. Claro, eso totalmente. Pudimos estar en Sheki, que es una localidad montañosa, aproximadamente a 120 kilómetros de la frontera con Georgia, y realmente palacios también de la etapa de influencia persa muy interesantes, pero a ver, también esos edificios magníficos, esas plazas y esplanadas al estilo ruso, también bien interesante conocer desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Pero un país donde también la comida es muy sabrosa, muy rica. Bueno, alguien podría decir, bueno, a Susana siempre le gusta toda la gastronomía de todos los países que visita. Sí, he de decir que por supuesto que tengo platos favoritos, pero tengo paladar fácil de contentar, ¿no? Pero se come pollo, muchísimo pollo, pero también cordero asado, se comen platos muy ricos con verduras, berenjenas hechas de mil maneras. ¿Qué alcoholes beben? ¿Cuál es su... El alcohol se bebe, por ejemplo, la cervecita que a mí me gusta, la local se llama Gerdalán, en la marca más famosa. Es como entrar a un bar y pedir una Patricia, una Pilsen, una cosa así, pero por supuesto también beben mucho vodka. Claro. Ahora, no todos los ciudadanos beben alcohol, porque muchos respetan su condición de musulmán, lo practican y deciden no tomar alcohol. Además de ciudadanos musulmanes, ¿hay otros que profesen otras...? Sí, bueno, hay cristianos, muy poquitos, pero hay cristianos, bueno, hay distintas comunidades allí representadas, pero principalmente es un país de mayoría musulmana, pero es un Islam muy secular, podríamos decir, en términos occidentales. Ya sabes que a mí no me gusta mucho simplificar con este tipo de adjetivos, pero para que la ciudadanía que nos escucha entienda... Pero podríamos decir que esa, entre comillas, secularización es hija directa de los años... Hay separación de poderes. De la Unión Soviética, digamos. Claro, es hija de eso, pero también de las tradiciones del Cáucaso. O sea, el fenotipo es distinto. Son personas que tú ves que son caucásicas, sí, pero que tienen también un fenotipo túrquico, que no es lo mismo que decir turco. Son países, tanto como Kazajstán, Azerbaiyán, Uzbekistán, que son países que se les llama de influencia túrquica, de lenguas túrquicas, ¿verdad? ¿Y qué tipo de gobierno tienen? Bueno, tienen un régimen presidencialista. Hubo elecciones allí el 11 de abril pasado. Claro, uno puede objetar y decir, bueno, pero hay transparencia como la hay en nuestras elecciones aquí en Europa. Bueno, evidentemente siempre va a haber objeciones a este tipo de democracias, que para nosotros se nos antoja raro que sea la misma familia quien gobierna en el país desde la independencia. Primero fue el padre, digamos, fundador de esa independencia, a quien llamaron, por cierto, para que viniera a gobernar, Haidar Aliyev. Cuando fallece en el 2003, toma el puesto, digamos, de alguna manera asume la presidencia su hijo Ilham Aliyev, y ha vuelto a ser reelegido por un mandato de 7 años, ¿verdad? Entonces eso a mucha gente lo descoloca y dice, pero bueno, entonces eso no es una democracia. Y bueno, ahí tienes todas estas variantes de esas democracias que hoy estamos teniendo en el mundo, ¿no? A ojos o con la vara de medir de Occidente, probablemente que no, que encontremos muchas anomalías, pero los ciudadanos de a pie, cuando preguntas allí, muchos incluso no iban a votar el día 11. Yo insistía en preguntar a la gente que nos acompañaba, pero a otros con los que nos topábamos en ese viaje, y te decían, no sé si voy a ir a votar, estamos contentos. Pero digamos que hay más libertades y capacidad de ciertos manejos democráticos más desarrollados que, por decir algo, Siria o Arabia Saudita. Claro, a ver, obviamente eso está. Sí, ahora ¿está bien eso? Sí, está bien. Ahora hay que ver si realmente la oposición puede... Claro, después habría que entrar, que no lo he estudiado, entiendo. a ver, realmente no lo he estudiado por falta de tiempo, ¿no? Porque estoy empezando a conocer estos países y empezando a ver también cómo ellos están construyendo sus alianzas regionales, cómo se posicionan respecto a otros conflictos, que a mí me interesa saber cuál es el rol de estos otros países musulmanes. Pero no quiere decir que
en el futuro no lo vaya a estudiar. Y tienen, perdón, porque ya hablaste de la comida, entonces que es una de las preguntas que el gordito siempre hace, y el gordito hace otras 2 preguntas también. Bueno, son ojo, países... para el gordito, como tú dices, es comida sana, comen mucha verdura, mucha cosa cruda, muy poco aceite y poca sal. Son países baratos, caros, y después tienen playas, tienen posibilidad de... Azerbaiyán es más económico comer que en Uruguay, eso seguro que sí. Tienen restaurantes estupendos donde además han transformado eso que llaman los caravansaray, lo que eran los albergues transitorios para los mercaderes de las caravanas, lugares que son como cuevas subterráneas, que tú vas hoy a cenar allí, te ponen unos manteles con unas telas divinas que le dices al camarero, ¿me lo puedo llevar? Se lo pago. Me llevo el mantel y el cojín. Y entonces el camarero se ríe y va y averigua dónde lo compró el dueño del restaurante y te dice dónde lo venden al por mayor. Sederet es un mercado, ya lo tengo fichado para el próximo viaje. ¿Trajiste algo o no trajiste nada? No, me traje alguna cosita así pequeña, como por ejemplo un recuerdo para mostrar. Pero un mantel en clase. No, manteles dirán traje, porque son cosas que luego puedo llevar en una valija a las clases y mostrar, y eso ayuda mucho a que la gente de alguna manera necesita palpar, tocar. Es verdad que estamos en la era de lo digital, lo visual, pero a mí me gusta la vieja guardia. También puedes hacer una comida en tu casa e invitar a algún amigo. Claro, por supuesto, ya la indirecta ha sido captada, así será. Pero traje, por ejemplo, una granadita pequeña, porque la granada es un fruto que utilizan, o sea, es como una fruta muy típica de allí, el fruto tradicional de Azerbaiyán, pero también en Irán, y utilizan salsas de granada, utilizan muchas elaboraciones caseras en base a la granada, la manera de tomar los gajitos rojos es la granada, sí, ¿no? la de las bolitas chiquititas rojas, sí. que parece que explotan. Sí. Entonces, también que tienes que comer muchas para que tengas algo de líquido en la boca, pero, por ejemplo, la manera de tomar el té en Azerbaiyán nos encantó a todos, porque te ponen esos vasitos que se llaman armut, se llaman. Entonces te hacen unos vasitos así que tienen forma de pera, dijéramos, con una cinturita para agarrarlos mejor. Entonces, en un platillito de Chequia, normalmente, entonces ponen el vasito en el platillito, te ponen el té, pero en vez de echarle azúcar, lo que te dan es como distintas compotas de fruta. Entonces tú pones un pedacito de la compota en la boca y vas tomando el té mientras se te disuelve la compota. O sea, se te endulza en la boca, digamos. Exactamente. Entonces era todo un ritual tan lindo de ver, la atención que le ponen, el esmero, el detalle, que nos gustó a todos, y todos trajimos esos vasos armut para traer en casa. Qué bien. Y bueno, ¿sabes que cuando yo era niño, claro, es un recuerdo que no puedo cotejarlo contigo, porque cuando yo era niño, tú aún no eras nacida, y cuando yo fui niño, además viví la niñez en Uruguay, y claro. tú no. Yo tengo la convicción, a lo mejor algún oyente me puede ayudar, yo soy del 65, cumplo 53 este año, que sin que fuera algo muy popular y muy habitual, la granada estaba un poco más presente. Me dicen que sí. En mi vida. Sí, ¿Se entiende? sí. Está, como que está en la foto. Lo escuché de repito, compañeros no de en un viaje. lugar central, ¿eh? No. Pero, los compañeros de viaje me dicen, antes en Uruguay había más granada que ahora no se encuentra. Del mismo modo que ahora hay muchísimas más cosas que antes, cuando era chico no había. Pero ¿no? dicen que antes había más granadas. Granada sí. Bueno, entonces eso sí me traje algunas cositas así de recuerdo, como para llevar y ejemplificar o dar a conocer por qué esto es importante. Pero Azerbaiyán es un país muy hermoso en cuanto a sus... Por ejemplo, pude ver lo que ellos llaman volcanes, que más que volcanes son como colinitas donde surgen como una especie de chorro, o sea, lodo. El lodo brota, ¿verdad? Es un país que tiene mucho gas natural, mucho petróleo, pero también tiene montañas que eso... ¿Vive de eso? ¿Su economía se apoya? Es el monoproducto prácticamente, los hidrocarburos. Son productores de hidrocarburos y que venden... Claro, por tanto rehenes también del precio internacional del petróleo. Pero fíjate que pudimos visitar Ateşgah, que es el templo al fuego, porque allí había una cultura de base zoroastriana, que hoy también es muy fuerte en la India. Entonces tienen colinas, no llega a ser una montaña, aunque ellos le llaman montaña, ¿cómo es? Janergat, me parece que es Janergat el nombre que le dan, pero bueno, Ateşgah es el templo del fuego, y allí lo que tienen es esa veneración por el culto al fuego, porque tenían colinas y las tienen todavía, donde claro, el gas brota, el gas surge, se va evaporando, pero en combustión con el aire se prende, surge esa llama de fuego que no se apaga con nada. Entonces fue muy interesante visitar ese templo del fuego y escuchar cómo, por ejemplo, hoy casi sabemos que los 3 Reyes Magos, que para mí fue un descubrimiento, porque me crié soñando el 6 de enero con los Reyes Magos, podrían haber sido sabios zoroastrianos, porque los regalos que le dieron al niño Jesús, ¿tú recuerdas, Alejandro, cuáles fueron? ¿Qué regalos le llevaron? A ver si tu cultura laica te permite acordarte de los regalos. Incienso, mirra.
Y oro. Oro. Yo soy un pobrecito. Esos tres elementos. El oro te lo dejo para vos. Esos tres elementos los utilizaban los zoroastrianos mucho. Entonces, bueno, fueron siguiendo esa estrella de Oriente, la estrella de Belén, ¿verdad? En la tradición bíblica cristiana. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo había y hay un culto al zoroastrismo que todavía permanece vivo, tanto en Azerbaiyán como en Irán, donde pudimos observar, por ejemplo, en Irán, uniéndolo con esto del zoroastrismo, fíjate que todavía permanecen erguidas allí las Torres del Silencio, que son unas colinas donde edificaron una suerte de círculo, donde adentro de ese círculo dejaban los cadáveres para que aves de carroña como los buitres, los cuervos, pudieran picotear el cadáver, porque los zoroastrianos tienen como base de su creencia la veneración a los 4 elementos de la naturaleza: el viento, o sea, el aire, el viento, lo que es la tierra, el agua, el fuego. Entonces, para no contaminar con el cadáver la tierra, lo que hacían era dejar ese cadáver expuesto en esa Torre del Silencio. Por supuesto, la familia no entraba a ese recinto, lo velaban al muerto durante 3 días, al difunto, pero después una especie de enterrador oficial, aunque no enterraba, llevaba el cuerpo hasta esa Torre del Silencio, y entonces hasta hace algunos años ahí dejaban esos cuerpos para que los buitres los pudieran, digamos, ir comiéndoselos. Mira. Y después echaban esos huesos a un osario que hay en el medio de ese círculo, y ahí, bueno, ahora han tenido que diseñar otras técnicas para no contaminar la tierra. Los zoroastrianos entierran en placas de cemento, ¿no? Mira, ya estamos casi sobre el final por hoy. Recordamos que la semana que viene sí, yo me voy a preparar toda una perorata sobre Siria, porque hay tanto bulo, hay tanta dificultad. Pero para que veas que mira qué tan útiles son esas charlas. Por ejemplo, te pregunta Vicky, que agrega: en mi escuela había un arbolito que daba granadas, soy del año 64, o sea, es casi de mi edad, solo ese recuerdo tengo. Pero agrega: a mi hijo de 17 años lo invitaron a ir de viaje por Jordania, Israel, Egipto. Tendría que ir con permiso de menor. Como experiencia nos parece espectacular, pero nuestro resquemor son las situaciones políticas que se están dando en la zona. ¿Qué opina Susana? ¿Es mejor que cumpla la mayoría de edad? Y agrega: en realidad es más recelo que resquemor. Sí. Y mi gurí tiene pasaporte español. Y me parece importante que tu cuento ayude a responder la pregunta. Viajamos a Irán y todavía no hemos hablado nada de Irán. Y no es de verdad. Hay gente que interesadamente después usará mis palabras para decir: es pro tal cual, pro tal cosa. No somos pro nada. O sea, somos pro conocimiento, pro aprendizaje, pro vida y pro derechos humanos, si quieres simplificar así. Pero viajamos por Irán y la gente del viaje, el grupo, me decía: ay, Susana, tanta gente que me dijo: ¿cómo vas a ir a ese país? Fíjate a dónde vas, cómo te arriesgas así. Y realmente lo que hay en estos países, tanto en Azerbaiyán como en Irán, pero también en Turquía, pero sobre todo en Azerbaiyán y en Irán, es una seguridad de las personas. O sea, nadie te va a pechar, nadie te va a empujar para sacarte la cartera ni para intentar tomar ventaja de ti en ningún sentido, en la compra, por ejemplo. Claro. Entonces, esta experiencia, cada familia tiene que decidir de acuerdo a sus creencias, pero yo siempre digo, y tengo 2 hijos recién jovencitos, los conoces, creo, ¿no? O nunca los has visto. No, segura. Sí. Nayara, luego te daré una idea, a ver si te gusta. Nayara y Nicolás. El día que tiendas ese mantel. Exactamente, ahí te daré ideas. Pero Nayara estudia 2º año de danza y artes escénicas. ¿Te acuerdas? Bueno, no, eso lo sé, porque me has estudió con Anabela en Aquelarre y bueno, le está yendo muy bien. Nicolás también 1er año ahí en la Universidad de Economía. Entonces siempre les ha animado a viajar, a tirar. O sea, de hecho estoy deseando que se empiecen a ir de mochileros. A Vicky para su hijo, justamente, que le dé permiso para ir. A ver, ¿quién le invita? ¿Quién le cursa la invitación? El que sea menor o no, es decir, no va a salvarle de algún problema, algún percance, el que tenga, quiero decir, si va a haber un problema de orden geopolítico, el que tenga 20 años o tenga 17 o 16 no va a cambiar el curso de los hechos. Lo que creo es que hay que saber que la seguridad allí, en cuanto a los robos, en cuanto a que alguien lo agreda en la calle o intenta asaltarlo, eso no ocurre en esos países. Ahora bien, claro, son Jordania, Egipto, Israel, mencionó. A mí me parece que es muy interesante saber quién lo invita, de la mano de qué grupo, qué tipo de organización hay, quién los van a acompañar al viaje. Susana te pregunta: maneja. Buen día, placer escucharlos. ¿Cuándo organiza otro viaje igual la señora Susana? Bueno, siempre que haya grupo de estudio. Tú tocas ya pregunta claro, eso, mira, para
para el año que viene, o sea, por Semana Santa, intentaremos tener un viaje así de este tipo. Para septiembre he proyectado uno a España, al sur de España y a Marruecos, justamente a la Alhambra, toda la parte andalusí de España y también a Marruecos, ¿no? Entonces ese puede ser otro viaje al que esta persona se pueda sumar. Ya estamos en el final. Hola Alejandro, lo de Sturla aparece en las páginas de humor de la diaria. Saludos fraternos, lo dice Eddie el escribano. Justamente hoy no leí las páginas de humor, así que era por esa razón que no lo tenía en la cabeza cuando el oyente me lo comentó. En mi escuela, mirá vos lo de la granada como prendió. En mi escuela había un arbolito que daba granadas. Es lo muy dice rico el tío. y les puedo asegurar que las salsas que probé para acompañar, por ejemplo, pollos, rellenos y demás, estaban riquísimas. De hecho, los compañeros, que eran casi todas mujeres de viaje, han estado yendo esta semana a tienda inglesa a comprar cosas para intentar volver a hacer la compota que nos daban a beber. Se han traído todos lo del jueguito del té para tomar así, con esa forma de endulzar la boca mientras va bebiendo té, sin agregar azúcar. Bien. Entonces, bueno, son todos rituales que uno va aprendiendo también de otras culturas y bien bonito que es eso, me parece. Decime una cosa, la semana que viene nos vemos, ¿no? Ahora se termina el programa y agendamos. Agendamos. Lo que hay que repetir, sí, para que la gente, porque después... Eso te iba a pedir. A ver, en la medida de lo posible, yo deseo siempre que venga la mayor cantidad de personas posibles, pero claro, el aforo es el que es. Máximo 80 personas caben. Ojalá, sería un éxito que vengan y se llenen las 80 lugares, pero me parece que la gente está ávida de hablar, no tanto del titular, de ver quién es en esta historia el bueno, el malo, que eso es simplificar mucho las cosas. Creo que Curi mencionaba eso antes en su nota, antes de entrar yo aquí a estudio contigo, pero me parece que aquellos que realmente tengan interés en acudir a la Católica no tienen que hacer absolutamente nada, ni inscribirse ni nada, pero que lleguen con un poquito de margen de tiempo como para poder sentarse cómodamente, ¿no? Lo digo porque por lo general las personas que vienen son adultas, no son chiquilines de escuela, claro. Los que normalmente les digo, bueno, joven, no te importa sentarte en el suelo y cedemos el asiento a las personas, claro, al lado tuyo. Eso ha ocurrido, pero bueno, en lo posible intentamos acomodar a todos. Y esto va a ser el jueves 3 de mayo, pueden venir acompañados, no tiene ningún coste, y la idea es justamente brindar ese servicio también de extensión académica de mi disciplina y poder dialogar con la ciudadanía, aquellos que nos escuchan siempre que pueden, sobre estas cuestiones, porque estamos en un mundo muy alocado donde, a ver, como te dije antes, Estados Unidos ataca a Siria, pero al mismo tiempo sus ciudadanos no saben la diferencia entre árabe y musulmán, eso me parece trágico. Por otro lado, tenemos una religión como el Islam que sigue creciendo día a día y que en el 2030, pero como máximo en el 2050, va a sobrepasar el número de cristianos en el mundo, sin dividir entre protestantes y católicos, ¿no? Cristianos en general, a secas. Entonces a mí me parece interesante poder ponderar las cosas y tener una opinión un poquito más en base no tanto a criterios emocionales, emotivos, sino realmente a estudio, a contrastarlo con experiencias que, como ves, voy hasta el terreno, y eso creo que lo puedo trasladar en estas charlas a la ciudadanía uruguaya. Profesora Susana Mangana, muchas gracias y repito, contigo nos reencontramos la próxima semana. Nos reencontramos y te invito a cenar, ya verás, a ti y a tu familia. Bueno, alcanza con tu niño incluido que juega con las mías. Alcanza con mostrarme el mantel. No.